¿Por qué, si sabemos que huir de nosotros mismos nos hace daño, por qué huimos? El budismo, el cristianismo, el sufismo, tantas corrientes han tratado por qué huimos de nosotros mismos, ¿no? Pero la psicobiología también ha demostrado que el estar escapando, huir de nosotros mismos, es la mayor fuente de insatisfacción vital. Esto es lo que muestra, pues, con técnicas modernas lo que llevamos miles de años diciendo. Aprender a vivir es aprender a volver a casa. No nacemos sabiendo estar en casa. La amabilidad hacia uno mismo es una variable que, por ejemplo, en nosotros en el laboratorio siempre nos sale como absolutamente fundamental en los cambios cerebrales. O sea, al final lo que nos dice la neurociencia es que ese ajetreo mental nos genera la sensación de que avanzamos, de que vamos muy rápido, pero no vamos a ningún lado. Entonces, ser más consciente a veces, ¿no?, que parar es avanzar mucho más. Y es simplemente unos minutos, ¿no?, de reflexión, ¿no? La neurociencia dice que con 10-15 minutos de meditación, de estar en casa, ya empiezan a haber cambios cerebrales. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de Existo Radio, aquí estamos un episodio más, todos reunidos para hablar, por fin, de neurociencia. He tenido el honor y el enorme placer de charlar con Nazaret Castellanos. Nazaret es licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina, Neurociencia, con máster en Matemáticas aplicadas a la Biología y máster en Neurociencias. Ha trabajado como investigadora y docente en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional del CTB, Universidad Complutense y Politécnica de Madrid, en el Instituto de Investigaciones Cerebrales Max Planck de Frankfurt y en King's College de Londres. Actualmente dirige la investigación del laboratorio Nirakara Lab y la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, Mindfulness y Ciencias Cognitivas. Es directora del proyecto Interacción Cerebro-Cuerpo en Meditadores. Tiene publicados más de 40 artículos en revistas científicas internacionales de reconocido impacto y colaboraciones en libros universitarios. Ha dirigido 2 tesis e impartido clases en universidades españolas, alemanas, inglesas y de Estados Unidos. Ha trabajado en más de 20 proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales, siendo investigadora principal en 7 de ellos. Desde hace varios años alterna su labor de investigadora con la comunicación científica. Ha creado espacios de diálogo entre Oriente y Occidente. Ha diseñado e impartido cursos de neurociencia y física, siempre desde la perspectiva del autoconocimiento. Con todas vosotras, con todos vosotros, Nazaret Castellanos. Estoy muy feliz porque está con nosotros Nazaret Castellanos. Hola Nazaret, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, de existir contigo un ratito. Yo también estoy súper feliz de que estés en Existo Radio y ya te conté antes que andaba persiguiéndote sin que tú lo supieras durante mucho tiempo, no solo para Existo Radio, sino para algún otro proyecto que saldrá más adelante. Porque desde la primera vez que te escuché dije, yo necesito a Nazaret, porque en lo que comunicas integras lo que para muchos son 2 mundos diferentes, ciencia por un lado y prácticas más relacionadas con la espiritualidad. Lo digo así como muy abierto todo. Y todo al final, desde mi punto de vista, tiene que ver con entender cómo funcionamos, entender cómo funciona el ser humano, para qué estamos aquí, ¿no? Para comprender lo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Y así podemos entender quizás cómo es que obtenemos los resultados que obtenemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos explicarlo? Así como súper global, ¿cómo funcionamos?
Pues mira, eso es una de las preguntas, como dices, es muy interesante, que a lo largo de la humanidad es una pregunta que nos ha acompañado, que muchas veces caemos, yo creo, en el error de pensar que todo lo tiene que explicar la ciencia o solo lo que la ciencia diga es lo válido. Yo desde siempre, ¿no? Quizá por la herencia familiar donde me he desarrollado y por inquietudes mías, pues la espiritualidad ha estado muy presente en casa. Pero por otra parte yo desarrollo una carrera científica, pues más de 20 y tantos años trabajando solo en la universidad. Entonces, para mí, esos dos mundos simplemente han coexistido. No se contradicen, no pisa uno al otro, ¿no? Que muchas veces hay gente que lo percibe como esa guerra. Entonces, cuando veo que la ciencia intenta entender cuál es la naturaleza humana, qué le pasa, por qué nos pasa, lo pone con números, con imágenes, intenta siempre poner un remedio, pero otras tradiciones o todas las tradiciones realmente se han preguntado por lo mismo, en la naturaleza humana. Desde el punto de vista de la neurociencia, que es lo que yo estudio, siempre me he dedicado a estudiar cómo el cerebro se cambia a sí mismo, la reorganización cerebral. Hasta hace muy poco se pensaba que el cerebro es de una forma, somos así y ya está. Pero afortunadamente se definió un nuevo término que es la neuroplasticidad, que nos dice que nuestro cerebro puede cambiar y por tanto nosotros podemos cambiar. Pues yo he estado dedicada a ello, pues eso, 20 años, estudiando cómo el cerebro se cambia en personas con daño cerebral y luego en personas sin ninguna patología, ningún daño, cómo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Entonces ahí he aprendido algo que a mí en mi vida personal me ha ayudado mucho, y es a pensar que el cuerpo tiene sus condiciones, sus propias leyes, por así decirlo. Entonces, el cuerpo es muy inercial. El cuerpo hará aquello a lo que tú acostumbres, ¿no? Uno de nuestros poetas griegos, Pitarco, decía: yo no soy como soy, sino como estoy acostumbrado a ser. Pues en el cerebro pasa lo mismo. Entonces, si tú has acostumbrado al cerebro a hacer una cosa, siempre te va a dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque es a lo que él está habituado y, por tanto, es el mecanismo neuronal más reforzado. Entonces, es como si tú sueltas agua, pues el agua se va a ir por aquellos surcos que están más profundos. Pues en el cerebro es lo mismo. El cerebro tiene su inercia, tiene sus leyes, tiene sus hábitos. Entonces, hace, pues como una máquina, por así decirlo, hace aquello que ha aprendido a hacer. Entonces, eso hace pues que una y otra vez caigamos siempre en los mismos problemas, caigamos siempre en la misma rutina, ¿no? Einstein decía: si siempre te equivocas, a lo mejor intenta cambiar de opción, ¿no? Pues cambiar al cerebro es muy difícil, porque imagínate un mecanismo tan reforzado como un río, ¿no? Cambiar el rumbo de un río es muy difícil. ¿Por qué? Porque el agua va a tender a ir por aquel surco, ¿no? Pero lo puedes hacer poco a poco, poco a poco. Venga, voy a poner una piedrita por aquí, voy a intentar orar este otro camino, venga, hacer una y otra vez. Y al final el cerebro, que esto lo observamos en el laboratorio y es muy bonito, porque el cerebro intenta cambiar, y nada, y no lo consigue, y de repente, ¡plof!, cambia. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad, la capacidad de nuestro cerebro de cambiar, no es lineal. Es decir, no va cambiando poquito a poquito, sino que de repente, ¡pum!, hace el trasvase, como un río. De repente, ¡plof!, ya coge el otro sendero. Entonces, el problema de eso es que muchas veces es muy frustrante. No vemos los beneficios de meditar. Pasan 2 meses y yo no he aprendido nada, no me siento mejor, yo no cambio, mi cerebro no cambia. No, pobre, está cambiando un río que era muy, muy profundo. Entonces, y de repente un día, ¡plum!, has cambiado. De repente el cerebro ha empezado a coger otro camino. Entonces hay que darle tiempo, y esto es, claro, es lo más difícil para nosotros, ¿no? La paciencia. El ver, pues no ver esa recompensa en nuestro cerebro. Pero al final cambia. Y eso es muy bonito de observar. A mí esto de que somos neuroplásticos me alucina. Al final, esto de tener éxito, ser feliz, conseguir las metas de uno o obtener resultados diferentes a los que tienes hasta hoy, es un trabajo, es una disciplina, como dices tú, ¿no? Absolutamente. Más podemos imaginarnos nuestro cerebro como imagínate un país lleno de ríos, porque sabes que el agua tiene sus caminos por el cerebro y eso lo podemos ver con técnicas de neuroimagen. Es muy bonito eso.
Entonces, literalmente, cambiar el curso de los ríos es muy difícil, ¿no? Pero lo puede hacer, pero el cerebro coge y ¡plaf!, de repente cambia. Y además en lo de neuroplasticidad, yo últimamente me he inventado un término en el laboratorio que es cuerpoplasticidad. Porque lo que vemos en el laboratorio, yo investigo la relación entre el cerebro y el resto de los órganos, cómo el cerebro tiene que escuchar al corazón, cómo el cerebro tiene que escuchar al intestino, a la respiración, a la postura corporal, a la expresión de la cara. Todo eso es lo que investigo en el laboratorio. Entonces, lo que vemos es que cuando cambiamos nuestra actitud, no solo cambia nuestro cerebro, sino que cambia el cuerpo. Y el cuerpo es plástico. Nuestro corazón aprende a responder de diferente manera. Nuestro intestino cambia la microbiota intestinal, cambia nuestro patrón respiratorio, cambia la musculatura facial, es decir, cambia la respuesta del sistema periférico, del sistema autónomo, es decir, cambia la respuesta del cuerpo. Entonces somos cuerpoplásticos. Somos de plastilina, a mí eso me encanta. Es buenísimo. Es muy bonito, muy bonito. Recordárnoslo está genial, recordárnoslo si pudiéramos cada día. Está genial porque realmente te ayuda a dar esos pasos, a ser consistente y consciente, ¿no? En esa disciplina de que al final el cambio está dentro y no está fuera, de esperar de fuera a que nos llegue, ¿no?, la varita mágica y de repente que nos haga cambiar lo que queremos cambiar. Y a mí me estaba surgiendo una duda mientras hablabas, que es cuando hablamos del cerebro. Claro, el cerebro es un mundo y hay diferentes partes del cerebro o mente. No sé si hay una diferencia entre mente y cerebro. Por un lado mente-cerebro y por otro lado mente consciente y mente subconsciente. ¿Me podrías explicar bien las diferencias? Es uno de los grandes debates que hay, ¿no? Pues en la ciencia. Una de las primeras preguntas que surge es, ¿genera el cerebro la mente? Hay una gran parte de los científicos que piensa que sí, que nuestro cerebro genera nuestra mente o nuestra consciencia. Hay otra parte de científicos más minoritaria y algunas corrientes filosóficas muy interesantes hoy en día que piensa que no, que nuestro cerebro es una condición sobre la cual pues existe, se manifiesta nuestra mente. Es decir, sin el cerebro, pues nuestra mente no puede manifestarse. Con un cerebro que tiene una patología, imaginamos una lesión cerebral, pues esa mente se manifiesta de forma pues distorsionada. Si tenemos una lesión cerebral, por ejemplo, podemos tener déficit cognitivos. Hay personas que pierden la memoria, que pierden la capacidad de hablar, que pierden sus capacidades motoras porque han tenido una lesión cerebral. Entonces, está claro, ¿no?, que el cerebro es una condición que se necesita para que la mente se manifieste. Ahora, que el cerebro genere la mente, pues eso no está demostrado, ¿vale? Ni está mostrada. Simplemente hay posiciones, algunos que piensan que sí, otros que piensan que no. Pero la relación entre mente y cuerpo pues, es un tema que también nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Y a mí lo que nunca me ha gustado, ¿no?, ni en la ciencia ni en la filosofía, son estas visiones tan dualistas. Por una parte la mente, por otro el cuerpo. Yo creo que la mente y el cuerpo son distinguibles, podemos diferenciarlas, ¿verdad? Pues mi cuerpo, cómo está mi cuerpo y cómo me siento mentalmente. Pero aunque sean distinguibles, yo creo que son inseparables, ¿vale? Entonces van siempre juntas, son las dos caras de la moneda. Aunque las podemos ver, pues la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. Esa es mi forma de verlo. Entonces, es verdad que en neurociencia no podemos decir mente igual a cerebro, porque eso es muy arriesgado, aunque hay quienes piensan que sí, obviamente. Hablamos a veces de lo que hace el cerebro y luego pues ese correlato de lo que hace la mente. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es buscar los correlatos neuronales de la consciencia. Es decir, ¿qué pasa en mi cerebro cuando yo medito? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando estoy enfadado? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando estoy alegre? Que observar lo que pasa en el cerebro no significa decir que esto lo genere, simplemente que están relacionados.
Eso es interesante. Y luego lo otro que comentas es también fundamental entender que hay una parte de nosotros que es consciente y otra gran parte de nosotros que es inconsciente. Somos más lo que no somos que lo que somos, porque el inconsciente es mucho más. Por ejemplo, en el cerebro, el 70% del cerebro procesa información inconsciente. Solo el 30% es consciente. Entonces, nosotros estamos, nuestro cerebro y nuestra mente está en un constante baile entre lo consciente y lo inconsciente. Fíjate que hay una zona en el cerebro profundo, que es la corteza cingulada, que es la que se encarga de traducir lo inconsciente a lo consciente. Y esto es muy interesante en la neurociencia y la meditación, porque es la parte del cerebro que nos avisa de que nos hemos distraído. Según dice la neurociencia y la meditación, el paso más importante cuando estamos meditando es aprender a darnos cuenta. Es decir, tú te has distraído. Quiero estar consciente de esta situación. Entonces estás, pero en un momento involuntariamente, ¡plaf!, el cerebro se va, la mente se va y se ha ido a un estado de no consciencia, de ensoñación. ¿Dónde surge ese momento de ¡pluf!, me doy cuenta de que me he ido? Ese recordar que estás ahí. Pues eso es un paso de lo inconsciente a lo consciente. Entonces, meditar realmente es aprender a bailar en esos dos mundos, aprender en un baile entre lo consciente y lo inconsciente, porque si no, ese baile va a ir un poco a la deriva entre lo consciente y lo inconsciente. Ya que has mencionado la meditación, ¿qué está pasando exactamente en el cerebro cuando te estabas diciendo antes? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno está enfadado? ¿Qué pasa cuando uno está meditando? Hacemos una comparativa. ¿Qué le pasa al cerebro cuando uno está estresado en un momento de tensión? ¿Y qué ocurre cuando estamos meditando? Maravilloso. Eso a mí me encanta. A mí también. Pues mira, imagínate que empezamos a hacer una meditación. Vamos a contar, a describir, como si somos investigadores todos, entonces yo voy a ir relatando lo que está pasando en el cerebro. Imagínate que nos sentamos a meditar. De repente nos hemos sentado, hemos cuidado nuestra postura corporal para meditar, porque eso es fundamental para preparar el cerebro para la meditación. Entonces hemos tenido una postura digna, como dice Jon Kabat-Zinn. Controlamos un poco la respiración, clave para los mecanismos neuronales de la atención. Y entonces empezamos, por ejemplo, a atender a las sensaciones de la respiración. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento en nuestro cerebro? Es decir, es un cerebro y una mente que en ese momento solo está atendiendo a las sensaciones de la respiración. Tú solo eres tus sensaciones de la respiración. En ese momento todo tu cerebro está calladito, excepto una zona que está en la frente, como por así decirlo, un poco por encima de la ceja, que se llama la corteza prefrontal dorsolateral. Da igual el nombrecillo, pero bueno. Una parte que está ahí encima de la ceja. Y entonces esa parte está activa. ¡Pum, pum, pum, pum! Es decir, imaginamos un cerebro todo quietecito con solo un círculo encima de la queja y todo el cerebro en lo que nosotros llamamos silencio neuronal. Calma absoluta. Eres solo tus sensaciones de la respiración. Entonces estamos ahí un ratito. Imaginamos que somos meditadores expertos, pues estamos ahí durante un buen ratito. Pero ¿qué pasa si no somos meditadores muy expertos? ¿O qué pasa si estamos muy estresados? Pues que estamos un minutito y no mucho más, un minutillo ahí en ese estado de quietud neuronal, solo la corteza frontal, dorsolateral activada y de repente, ¡pum!, caemos en lo que se llama un estado de ajetreo mental, que se llama la red neuronal por defecto, es como le llama la neurociencia. ¿Y cómo es ese cerebro? Hemos pasado de ese cerebro todo quietecito con un circulito en la frente a una verbena de colores por todo el cerebro. Imagina todo el cerebro lleno de colores, ¿vale? Pero colores que se encienden, que se apagan, que ahora voy de aquí, de allá, Es lo que nosotros vemos en la máquina. De repente, información de aquí, ahora aquí, allá, ahora me voy adelante, detrás, al lado, a la derecha, en escalas de milisegundos, ¿eh? Ajetreo absoluto, una actividad cerebral elevadísima. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí?
Nos estamos acordando de cosas, nos estamos imaginando cosas, pero sobre todo estamos en un diálogo interior inmenso. Es decir, estamos sobre todo, el estrés es mucha rumiación. Y digo que me dicen, pues no, pues... Y todo eso es muy interesante porque todo eso sucede de forma espontánea. Y es lo que hablábamos antes. Tú no has llamado a ese estado de forma consciente, pero ese estado se ha instalado en ti como cuando el móvil lo dejas quieto y de repente inverna. Pues esto es al revés. Cuando dejamos de hacer algo, el móvil, en vez de callarse, nuestro móvil, que es el cerebro, en vez de callarse, se hiperactiva y empieza a abrir todas las aplicaciones y se va de una a otra. ¿Qué pasa? Que es un consumo de energía hemodinámica inmensa. Y ese estado nos genera malestar. Nos genera sensación de agobio, sensación de cansancio, sensación de insatisfacción, una baja autoestima y una disminución de la autoamabilidad. Tendemos a juzgarnos completamente a nosotros mismos, a castigarnos. Pero todo eso se ha instalado en nuestro cerebro de forma espontánea, de forma involuntaria, de forma inconsciente. Por eso es tan importante la voluntad y la conciencia de dar cuenta de que me he caído en ese estado y poder salir de ahí. Si yo no me doy cuenta de que me he caído en ese estado, pues me puedo quedar ahí una hora, media hora, 3 horas, 4 horas, un día entero o 10 años o 20 años de nuestra vida. ¿Vale? El darnos cuenta de qué está pasando ahora mismo en mi mente. ¿Cómo es mi cerebro ahora mismo? Ahora mismo no puedo dejar de hablar, no me estoy quieta, no me puedo centrar en nada, no tengo calma mental. Solo que te des cuenta de ello te permite salir de ahí. Y esto es lo interesante, que en el momento en el que se activa en el cerebro el darse cuenta de que estamos en ese estado, inmediatamente el cerebro activa el modo salir de ahí. Pero si no te das cuenta de ello, nada. Entonces, fíjate, la Universidad de Harvard en el año 2012 demostró que pasamos aproximadamente un 47% del día en ese estado cerebral. Wow. Es decir, la mitad de nuestro día desde que estamos despiertos, la mitad de nuestro tiempo, estamos en un estado mental en el que no estamos siendo conscientes de lo que estamos viviendo. En un estado mental de constante ajetreo, de diálogo interior, de ensoñaciones que ni siquiera nosotros elegimos. O sea, la mitad del día no la vivimos. Hay un poema muy bonito de David Thoreau que dice: decidí educar la atención para que al final de mis días no darme cuenta que me había perdido la vida. Wow. Fíjate, ¿no? Que al final que digas, wow, a la mitad del día, acaba el día y dices, la mitad del día simplemente me he ido a un sitio que luego en la psicobiología ha demostrado que ese sitio al que nos vamos no nos ayuda a predecir mejor, no nos ayuda a organizarnos mejor, es decir, que son contenidos insignificantes. Y es simplemente, lo que dijo la Universidad de Harvard, es simplemente una huida. Y por el hecho de huir nos produce insatisfacción. Fíjate qué cosa más increíble, ¿no? No sabemos estar con nosotros mismos. Es una huida, entonces, de nosotros mismos. Te iba a decir huir de qué, pero estamos huyendo de nosotros mismos porque no por motivos que están o en el subconsciente o vienen de mucho más allá, de más atrás, ¿no? Yo creo que vienen mucho más atrás, porque como tú dices, es una huida simplemente de nosotros mismos. El no entender, ¿no? Si me lo aplico a mí, igual podría decir pues de intentar encontrar el sentido a esto de existir, a encontrar el para qué, a no encontrar la respuesta, a seguir buscando y entonces todo eso crea, pues eso, ansiedades, dolores emocionales, dolores físicos, solo por el hecho de estar ahí medio día en la cabeza. Eso es lo que es curioso. Esto es una pregunta, pues como decíamos, que lleva tanto tiempo como la humanidad. ¿Por qué? Si sabemos que huir de nosotros mismos nos hace daño, ¿por qué huimos? Esto pues llevamos miles de años, ¿no? Ya los Upanishads trataban aquello, el budismo, el cristianismo, el sufismo, tantas corrientes han tratado. ¿Por qué huimos de nosotros mismos, ¿no?
Pero la psicobiología también ha demostrado que el estar escapando, huir de nosotros mismos, es la mayor fuente de insatisfacción vital. Esto es lo que muestra, pues, con técnicas modernas lo que llevamos miles de años diciendo. Pero, sin embargo, huimos, ¿no? Entonces yo creo que es como, yo lo interpreto para mí como que aprender a vivir es aprender a volver a casa, ¿no? Entonces no nacemos sabiendo estar en casa. Entonces en el camino de aprender a casa, llegar a Ítaca, como decía Cavafis, pues hay tantos veranos que disfrutar, como dice él, tantos lestrigones que encontraremos en nuestro camino si nuestra alma los lleva allá adentro. Entonces, ese camino, ¿no? a Ítaca es la vida, al final, ¿no? Pero no nacemos sabiendo estar en Ítaca, ¿no? Nacemos para volver, ¿no? Volver al amor. Para volver a nosotros, ¿no? y al amor, que yo creo que es lo que dice, ¿no? Desde tanto tiempo. Sí. ¿No? Ese volver, porque fíjate que en el cerebro, en neurociencia, también se está llegando un poco a esa conclusión. Cuando llegamos a ese estado en el que sabemos estar con nosotros mismos, pues surge espontáneamente, aunque no lo hayas entrenado de forma explícita, surge el amor, surge la compasión, surge la empatía, surge la autoamabilidad, surge el sentirse amado. Aunque no lo hayas explicitado, simplemente surge, ¿no? Cuando sabes estar en esa quietud. La amabilidad hacia uno mismo es una variable que, por ejemplo, en nosotros en el laboratorio siempre nos sale como absolutamente fundamental en los cambios cerebrales. La autoamabilidad. Me inspira también decir confianza, porque a mí me sirve, ¿no? A base de práctica en la meditación, por ejemplo, que sabes volver a ti, como decías tú antes, que estamos, que de repente empieza todo esto a dar vueltas, ¿no? La mente empieza a ir a charlatanear y de repente a base de práctica puedes cazarte de alguna manera. Tú corrígeme si me equivoco, me expreso fatal. No, lo has dicho muy bien. Mira, William James decía que la atención es la toma de posesión de la mente. Eso es lo que tú has dicho, ¿no? A cazarte, a tomar posesión de tu propia mente. Y yo me he dado cuenta que a base de práctica, de mi propia práctica, es como me cazo antes. O sea, creo que desarrollamos la capacidad de cazarnos ese trajín mental cuanto más lo hacemos. Es decir, otra vez, disciplina, que estábamos mencionándolo antes. Completamente. Pero fíjate, yo cambiaría la palabra disciplina por hábito. Sí, tiene otra connotación, ¿verdad? Otra connotación, porque mira, una cosa que es súper bonita de la neurociencia y la meditación es que nos ha enseñado que cuando estamos en ese camino de aprendizaje de meditar, que es fácil y muchas veces ingrato, ¿verdad? Insatisfactorio, pues sobre todo que no es fácil, es muy difícil, ¿no? Entonces, en ese camino, el ser amable con uno mismo es fundamental. La corteza cingulada anterior, que es una especie de paraguas que recoge la información de todos los sistemas emocionales y del cuerpo, y que es la que traduce lo inconsciente a consciente y al revés, es una parte del cerebro que aprende por reforzamiento positivo. ¿Qué significa eso? Que si en el momento que tú estás meditando, cuando te das cuenta de que te has distraído, si te enfadas, la corteza cingulada te dice, oye, pues no te vuelvo a detectar una distracción porque encima me metes aquí un zapatillazo. Pero si al revés tú respondes con una leve sonrisa o con un acto de agradecimiento, la corteza cingulada se pone toda contenta y te detecta más distracciones, que es lo que a ti te interesa. Que la corteza te detecte cómo estás. Y ahí es fundamental la consciencia corporal. Consciencia corporal es clave, absolutamente. Esto tiene que ver con cuando estás en modo alerta o estás en calma, ¿no? O sea, tu cuerpo, las células están abiertas al crecimiento, a la expansión o a la evolución, o se cierran porque se ponen en alerta. Tiene algo que va por ahí, ¿no? Eso es lo que se llama la diferencia entre absorber y observar. ¡Wow! Es muy bonito eso, ¿no? Observa, no absorba, quiero cogerlo, quiero entender todo. Pues mire, no.
Yo creo que no entendemos absolutamente nada. Claro. Pero aparte de eso, que no entendamos nada, a mí me parece maravilloso la cantidad de cosas que sabemos, que vemos todo desde diferentes ángulos. Es admirable, ¿no? La cantidad de conocimiento que se va teniendo de todo, ¿no? Pero a la vez de sorpresa, ¿no? Es decir, bueno, es increíble. A mí lo que me encanta, ¿sabes? Me encanta del mundo científico, es que a medida que más avanzamos, nos damos cuenta de que todo era infinitamente más difícil. O sea, cada vez un paso adelante es 1000 hacia atrás. Un nuevo descubrimiento, ¡oh! O sea, es todo mucho más difícil. Entonces, cada vez que descubrimos una cosa nueva, nos damos cuenta de que lo que estamos estudiando es mucho más complejo. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro ya era una cosa muy difícil. Pues no, ahora resulta que el intestino también influye, que el corazón también. Ya es mucho más difícil, ¿no? Entonces, esto que en el laboratorio a mí me encanta, ¿no? El decir, es que es todo un misterio, no lo vamos a entender nunca. Porque esta es otra visión de la ciencia, ¿no? Que es un día entenderemos todo y podremos manipular el cerebro y conoceremos todo, unas narices. Yo creo que no. Entonces, cada vez que vamos aprendiendo más, vemos que es todo mucho más difícil. Cada vez que lanzo una cuerda a la luna se aleja, ¿no? Para mí. Entonces, a mí esto que me encanta, pues en el mundo científico, pues muchas veces, ¿no? Mis compañeros, pues, ¿cómo que esto te divierte? Esto es ahora un caos. Porque imagínate lo que era estudiar el cerebro, ya era muy difícil, pues de repente hay que incluir un montón más de interacciones. Entonces ya es muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, claro, hay una corriente científica un poco nerviosa porque no sabe cómo gestionar tanta información tan compleja, ¿no? Pero a mí me parece, simplemente es maravilloso. Esto era, además, una portada de Nature que yo la tengo guardada. Nature es la revista número 1 de ciencia, ¿vale? Esto es lo que diga Nature. Entonces, hay una portada maravillosa que sale en junio del 2016 que dice, las cosas se complican. Y es la primera vez que la comunidad científica asume que estudiar el cerebro no solo es el cerebro, es el cerebro y todas las miles de interacciones que influyen en él. Esto hace que todo sea infinitamente más complejo de lo que pensábamos, como tiene que ser, como debía ser, yo creo. A mí me gusta más esta visión. Sí, y me ha hecho pensar que aplicado al individuo en su día a día, en querer avanzar y evolucionar y saber más y aprender y saber el por qué y el para qué, en vez de decir necesito saber más para llegar, igual sirve decir qué bien que hoy he dado un pasito más, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decías tú a una escala individual. Uh-huh. Y esto me lleva a pensar cuando hablabas de que somos neuroplásticos y que eso, podemos cambiar nuestros conductos neuronales. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo tengo no voy a decir disciplina ya, voy a decir mis hábitos mañaneros, donde sí que pues yo medito, hago mis afirmaciones positivas o me marco el día y tal, visualizo. ¿Qué propondrías tú para poder crear nuevos patrones? Pues yo para mí sería, o algo que para mí ha sido fundamental, es aprender a respetar el propio cuerpo. Cuidar, por ejemplo, la postura corporal. Y sobre todo, una de las cosas que para mí siempre ha sido clave es cuidar la expresión de la cara. La cara es la parte del cerebro que es más importante, es la parte del cuerpo que es más importante para el cerebro. La cara es la parte del cuerpo que es más importante para el cerebro, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la cantidad de neuronas que están dedicadas a procesar cómo está mi cara son como 100 veces más que las de toda la espalda, las que todas las piernas, ¿vale? No es proporcional. Y sobre todo la parte que rodea a la boca. La parte del cerebro, que es la parte más importante para la idea del yo, es la ínsula. ¿Vale? Una de las zonas es muy pequeñita, pero es una de las zonas más importantes del cerebro. La ínsula es la que gestiona quién soy yo. Sabe que yo estoy haciendo algo, es la que gestiona la autorreferencia. ¿Vale? Soy yo soy y cómo soy yo. ¿Vale? Pues esa parte del cerebro se encarga también, curiosamente, de gestionar cómo está la postura de tu cuerpo y de saber si sonríes o no. Esto es tremendo.
es una parte del cerebro, fíjate qué bonito los experimentos. Ahora mismo yo te he visto sonreír. He hecho esto y tú has sonreído. Pues en ese momento tú has activado mi ínsula de cerebro. Wow. ¿Por qué? La ínsula del cerebro se activa cuando vemos sonreír, no solo cuando sonreímos. Entonces, fíjate, vamos a volver a interpretarlo desde el yo. En el cerebro, las zonas, las funciones a las que se dedica una zona del cerebro están relacionadas, ¿vale? Si la ínsula se encarga de la idea del yo, de la postura del cuerpo y de la sonrisa, significa que esas tres cosas están interrelacionadas, ¿vale? Entonces, mi idea del yo, quién soy yo, depende de mi postura corporal y depende sobre todo de si sonrío y hago sonreír. A mí es una de las cosas que siempre me fascinó. Esto lo estudié ya cuando estaba en el doctorado y me quedé como de piedra completamente. ¿Cómo? Pero una de las cosas que a mí me sorprende mucho el mundo científico es que si tú te lees los artículos científicos están escritos con una frialdad y un lenguaje. Y entonces, estadísticamente, cuando la persona sonreía o veía sonreír, se activaba el área que tal. O sea, me estás diciendo que sonreír es el yo. Dilo de otra forma. Porque es que esto de que la ciencia se pronuncie, se refugie, ¿no?, en esa frialdad me parece una cobardía y una falta, ¿no?, de reflexión y de autoperspectiva tremenda, ¿no? Entonces, a mí me encanta. Eso es una de las cosas a las que yo me dedico. Coger esos artículos científicos y traducir las implicaciones. Entonces, yo leo ese artículo y la misma zona del cerebro que se encarga de la idea del yo, se encarga de la sonrisa. Eso a mí me encantó porque desde siempre, desde el doctorado, a mí me llaman neurohappy, porque siempre me estoy viendo, ¿no? Porque soy muy entusiasta con todo, ¿no? Un poco, a veces demasiado. Entonces, mi ínsula tiene que ser, pero vamos, tan grande como una plaza de toros, por Dios. Pero qué bonito es eso. Entonces, tú vas por la ciudad, coges el metro. Yo me daba cuenta, ¿no?, iba observando las caras. ¿Cuántas caras están medianamente sonriendo? No digo que vayas por la calle partiéndote de risa tú solo, pero una cara de un gesto simplemente tranquilo, en paz, una leve sonrisa, una presencia diferente. No, ves caras con el ceño fruncido, los morretes así un poco para abajo. Y entonces dices, ¡ay, pobres ínsulas! ¡Madre mía, esas ínsulas están atrofiadas completamente!, ¿no? Entonces, eso repercute en la misma persona que lleva esa cara. Y luego que nosotros vamos por la calle, te metes en el metro y vas viendo las caras de la gente. Entonces yo lo que recibo son esas caras. Entonces mi cerebro lo interpreta, porque esto es otra cosa muy importante que dice la neurociencia. Nuestro cerebro está aprendiendo 24 horas. No solo aprendemos cuando nos sentamos en la biblioteca o vamos a clase o me pongo a leer un libro. Nuestro cerebro está aprendiendo de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Una hora en el metro viendo esas caras, tu cerebro está aprendiendo. Aprendemos constantemente. Nos ponemos a la tele a ver a ciertas personas gritándose y no sé qué, y te crees que es un estado de relajación de hoy voy a descansar, a distraerme y ya está, y no pasa nada, y tu cerebro está aprendiendo. Entonces luego no nos extrañe que nuestro cerebro nos devuelva ciertas cosas. Entonces esto es otra cosa que a mí siempre me ha fascinado, es cuidar muchísimo de qué te rodeas. Porque nos volvemos el otro, nos contagiamos. Esto está demostrado por la ciencia una y otra vez. Somos un espejo de lo de fuera y lo de dentro. Fuera y dentro no existe, yo creo. Esto tiene entonces mucho que ver con el sueño, por ejemplo. ¿Cómo nos puede afectar el sueño si vemos la tele justo antes de ir a dormir, ¿no? O tenemos una discusión con alguien justo antes de ir a dormir? Cualquier estímulo, bueno o malo, va a afectar quizás al sueño. A mí me pasó el otro día que no podía dormir y notaba que tenía una presión aquí delante como muy fuerte. Yo notaba que estaba pensando mucho y encima notaba muchísima presión en la frente. ¿Eso cómo se explica?
Pues porque hay mucha actividad, porque fíjate, como decíamos antes, el cerebro es muy inercial. Entonces, yo tenía un profesor en medicina que decía una cosa muy interesante, una metáfora. Un avión tarda 10 minutos en subir, ¿verdad? Coge y en 10 minutos está a la altura de crucero. Pero tarda media hora en bajar, ¿vale? Bajar es más difícil. Pues el cerebro pasa un poco igual. No sube en un instante, tarda... empiezas a hacer una cosa y tarda un momento en ponerse a hacer eso, en prepararse, se tiene que preparar y en unos pocos segundos ya lo está haciendo. Ahora, deja de hacer eso. El cerebro tiene que dejar de hacer eso. Es decir, nuestro cerebro no para cuando nosotros paramos de hacer una cosa. Si yo llevo todo el día corriendo, ajetreada, con estrés, enfadada, cansada, viendo malas caras, gestionando problemas, yendo a toda prisa, ese estado cerebral que se ha generado de esa situación no para cuando yo entro a casa, ¿vale? El cerebro necesita, tiene esa inercia y pues te imagínate, ¿no? Tú tiras una pelota a toda velocidad, ¿qué? ¿Se para en un instante? No, recorre una gran distancia hasta que por rozamiento se para. Pues en el cerebro pasa lo mismo. Entonces, todo un día así de ajetreo, encima llegamos y nos metemos en la cama y cogemos el móvil, ¿Tú sabes cuál es el tiempo medio que está la gente en una página? No llega ni a los 30 segundos, decía. Yo trabajé una vez con unos periodistas, ¿no? De un periódico, ¿no? De gran tirada, y entonces me quedaba impresionada cuando me contaban los tiempos en los que estamos en cada noticia. Coge una noticia y dice, a ver, el tiempo estimado para leer esta noticia, yo qué sé, es 1 minuto y medio. Pues la gente se puede tirar 30 segundos. Venga, otro. Entonces, claro, acostumbra tú a tu cerebro a eso. Y entonces apagas el móvil y dices, venga, y ahora quiero que descanses. Entonces dices, es que me has tenido todo el día con la lengua afuera, o me has subido aquí en una noria gigante, o un parque de atracciones de esos que te tiras, y ahora quieres que te proporcione un descanso plácido y tranquilo. Pero tienes a las neuronas generando todavía una cantidad de electricidad inmensa, consumiendo sodio, potasio, todo aquello circulando. ¡Hala, venga, ahora quiero que te pongas tranquilamente y descanses! Y te dice, oye, querido, es que has estado todo el día metiéndome unas patadas tremendas. Entonces, el sueño hay que prepararlo. ¿Vale? Entonces, pues eso, 1 hora antes de ir a dormir. Hay que empezar a ralentizar un poco la cantidad de activación que metemos. Por ejemplo, una cosa que se ha visto que hacemos muy mal, es ver el móvil en la cama con poca luz y el móvil proyecta una cantidad de luz. Las zonas visuales de nuestro cerebro son muy inerciales. Entonces, aunque tú apagues la luz, apagas el móvil, esas zonas se quedan todavía vibrando. ¿No se ha pasado alguna vez que cierras los ojos y sigues viendo como estrellitas, ¿no? Sí. Es la actividad de las zonas visuales que siguen procesando esa luz. Es decir, siguen respondiendo a un estímulo luminoso aunque el estímulo ya no esté. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos vamos a dormir, tú sabes que el cerebro se va durmiendo por zonas. Es como una especie de propagación, y de repente llegan las zonas visuales y las pobres neuronas visuales están todavía bailando flamenco. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede propagar la onda del sueño. Entonces te duermes, pero te adormeces mal, no pasas a las diferentes fases. Bueno, total, un desastre. Y la calidad del sueño es fundamental porque sabes que cuando dormimos se activa el sistema linfático. El sistema linfático es el sistema de limpieza del cerebro. Entonces, cuando duermes, pues salen los camiones de la basura. ¿Pero qué pasa? Que los camiones de la basura son un poquillo lentos y tardan unas 7 horas en limpiar el cerebro. Si a las 3 o 4 horas le estás interrumpiendo, pues los camiones salen corriendo, te dejan la basura por ahí. Pues ¿qué pasa un camión de la basura cuando sale corriendo y tiene el cubo enganchado? Pues deja la porquería por ahí. Pues esto es lo que sucede en nuestro cerebro cuando no limpiamos bien el cerebro. Y para limpiar bien el cerebro, pues la calidad del sueño es fundamental. Qué importante crear hábitos para uno mismo de cuidado. En fin, yo creo que todo. Igual que nos duchamos todos los días y nos lavamos los dientes, ¿no? Pues sin embargo, luego no... la mente no la duchamos mucho. Claro, como no la vemos, ¿no? No pensamos que tiene una necesidad.
y aunque no lo veamos, necesitamos cuidarlo, y el cuerpo nos habla, se queja cuando hay algo que sucede y que hay que pegar una revisión, ¿no? Como el pilotito rojo del coche, cuando se activa, en vez de pegarle un puñetazo y que se rompa y que no me moleste ese pilotito y sigo conduciendo el coche, no, lo llevo al taller y veo a ver qué pasa. Exactamente. Pero no, nosotros en la mente paramos cuando ya el coche está echando humo, tal, o cuando te has estampado por ahí. Sí. Esto da para muchísimo. Es verdad que Antes de terminar, me gustaría, ya que estamos con el tema de cuidarnos, de ser un poco, de mirarnos un poco, de parar y estar más de la mitad del día conscientes de dónde estamos, de cómo nos sentimos, ¿no? Si solo pudiéramos dar una primera pauta para que la gente que nos está escuchando pudiera comenzar por algún lado, ¿qué sería? Yo creo que el primer paso para aprender a estar en casa, que yo creo que es al fin y al cabo el mayor pilar para mí del bienestar, el mayor paso para mí es aprender a reconocer los susurros del cuerpo, ¿no? Aprender a reconocer las sensaciones en el cuerpo y sobre todo ser amable. Tener un momento a lo mejor de reflexión, de decir es todo difícil, mantener la atención es difícil, controlar la mente es difícil, la vida en la sociedad no es fácil a muchos niveles, aunque yo creo que estamos mucho mejor, pero hacer un poco un acto de reflexión hacia uno mismo, de compasión hacia uno mismo, de entendimiento hacia uno mismo. Yo creo que el gran cambio para la sociedad es hacerlo dentro, hacerlo hacia uno mismo. Entonces, para mí sería simplemente, antes de empezar a incorporar todos estos hábitos, es elegir el por qué lo quieres hacer, que es pues como el peregrino, ¿no? Cuando hace esos votos. Pues antes de los hábitos de la dieta, el ejercicio físico, me siento a meditar, es por qué quiero incorporar todo eso, ¿no? Que es para aprender a estar con uno mismo, para quererse mejor, quererse con mucha humildad, ¿no? Entonces, para mí es eso, establecer esa prioridad de ese acto, del por qué quiero hacer, por qué quiero hacer todo esto, ¿no? Y para hacernos esta pregunta, igual habría que parar un poco, claro, ¿no? Claro. Exacto. La vida también nos está parando, nos está mandando muchas señales. Pero fíjate que estamos todo el día moviéndonos, pero en círculos. O sea, al final lo que nos dice la neurociencia es que ese ajetreo mental nos genera la sensación de que avanzamos, de que vamos muy rápido, pero no vamos a ningún lado. Es como un esperando a Godot, ¿no? ¿Qué haces esperando a Godot? Aquí, todo el rato enfrente alrededor del árbol. No han avanzado ni un metro. Aquí, porque no me paro. Pero no has ido a ningún lado. Entonces pensamos que estamos yendo a 1000 sitios y no estás yendo a ninguno, ¿no? Entonces, ser más consciente a veces, ¿no? que parar es avanzar mucho más. Y simplemente unos minutos, ¿no? de reflexión. ¿Cuántos minutos? Basta, ¿no? La neurociencia dice que con 10-15 minutos de meditación, de estar en casa, ya empiezan a haber cambios cerebrales. Y los cambios cerebrales empiezan a suceder a los 5 días. ¿Vale? A partir de las 8 semanas ya se consolidan, pero a los 5 días, entonces no es tanto tiempo, ¿no? A mí cuando el móvil, ¿no?, me da las estadísticas, has pasado el tiempo en redes sociales de tal, y luego pienso, ¿cuánto he meditado hoy? Pues vale, media hora, y aquí el chivato me dice que llevo 3 horas mirando el WhatsApp, ¿no? Entonces uno se da cuenta y dices, caray, no era tanto tiempo, ¿no? el que se necesitaba. Está bien saber eso para equilibrar, ¿no? ¿Dónde estamos prestando atención? ¿A qué estamos prestando atención? Como decías antes, de qué nos rodeamos, ¿no? ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde está la cabeza? ¿Está aquí en casa o está en casa de otros? Y eso es bonito porque fíjate, hasta hace muy poco la ciencia tenía una visión del ser humano un poco pasiva. Somos nuestra genética, somos nuestro cuerpo, entonces, bueno, pues yo soy así, ya está. Pero, sin embargo, la ciencia ahora mismo lo que está haciendo es devolver una visión muy protagonista al ser humano. Tú eliges tu actitud, tú eliges tus hábitos, que eso no significa que luego se vaya a cambiar o no. O sea, es una relación. Mira, a mí hay una frase que me fascina,
del filósofo Henry Bergson, que define la vida así. Dice, la vida es la necesidad dice Henry Bergson, la vida es la libertad insertándose en la necesidad. La libertad es la consciencia y la necesidad es el cuerpo. Entonces, para mí la vida es ese baile entre esa libertad que yo tengo de decidir y la actitud y la necesidad del cuerpo, ¿vale? El cuerpo me dice, vale, tú quieres esto, pero a lo mejor yo no te lo puedo dar. Es un poco un baile. Entonces, efectivamente, tú puedes tener unas condiciones genéticas que te sea más difícil o incluso imposible hacer algo. Pero ahí está también esa libertad. Entonces, es un poco un baile. Hay cosas que el cuerpo te va a permitir o no. Hay cosas que la libertad va a poder hacer o no. ¿Vale? Yo no creo que sea todo lo que el pensamiento se hace cuerpo, que sea solo libertad, pero tampoco somos solo cuerpo y solo ese determinismo, esa necesidad. Entonces la vida como la libertad insertándose en el cuerpo, ese baile entre los dos. Entonces ese equilibrio me parece mucho más bonito que pensar solo somos genética, solo somos lo orgánico, ni pensar solo somos lo espiritual y yo puedo, el que quiere puede, todo eso que me parece un poco desproporcionado muchas veces. Las condiciones hay veces que no ha podido ser lo que la libertad quiere. Y no son las condiciones del cuerpo, las condiciones pues eso, del momento, de dónde nazcas, de cómo la situación, mil cosas, ¿no? Somos un poco la necesidad, las condiciones y la libertad. Un equilibrio entre ambos, ¿no? Y conocer ese equilibrio nos hace ser más amables, que vienes repitiéndolo tú en esta charla. Para mí la amabilidad, por ejemplo, una de las formas de amabilidad que me gusta es la humildad. Que creo que es muy necesaria, ¿no? Yo en el mundo científico veo que a veces falta mucho, pero en otros mundos también, ¿no? Sí. Entonces, eso, yo puedo, yo quiero, yo puedo, no lo sé. O vamos a saber todo, tampoco lo sé. Claro. Esa humildad te deja un poco en un observar, ¿no? Bueno, a ver qué viene, a ver qué pasa. Yo lo intento, pero luego pues ya veré si esto puede pasar. Y al final, hoy te quita un peso encima el no tener que dar Hombre, mira, no sé quién era pues uno de los presocráticos o algo así. Tiene un diálogo muy bueno donde un estudiante no le dice al maestro, un discípulo le dice al maestro, maestro, estoy muy agobiado porque es una situación, esta incertidumbre, no sé lo que va a pasar en esta situación. Y le dice el maestro, no se preocupe, nunca lo supo. A mí me encanta, ¿no? Qué incertidumbre, que me agobia, no sé qué va a pasar, es que nunca lo has sabido. Está bien recordarlo para a veces quitarnos un poquito... Totalmente, de peso. Y también el peso, ¿no? De hay que meditar, hay que comer sano, Madre mía, ¿no? El otro día nos reíamos en el laboratorio, oye, qué estrés esto de iluminarse, es un estrés tremendo. No pasa nada si un día no meditas, no pasa nada si un día te comes un donut de estos súper horrorosos. Hay que también un poco relajar, porque es que si no, ¿verdad? Es un peso tremendo. Sí. Libertad, eso. Amabilidad. Amabilidad. Y apertura, y ya está. Todo bien. Sí. Ay, me quedaría contigo hablando muchos días. Ya lo haremos, lo haremos. Voy a dejar en las notas del podcast donde la gente puede contactar contigo, tu Instagram, porque sé que estás muy activa ahora dando cursos, webinars, talleres sobre esto, que es apasionante. Iré comunicándolo yo también en mi Instagram porque sé que muchísima gente está ahora con ganas de más y ganas de saber más. Tampoco os estreséis, que no hay que saberlo todo. Lo que estamos... ¿Verdad que sí? Madre mía. Habrá que estudiar más, si ya sabemos mucho, habrá que estudiar. Y yo quiero darte las infinitas gracias y mandarte así como un abrazo enorme virtual. Llega. El amor llega. El cariño se transmite una barbaridad, por todos los medios. Sí, llega sí. Por la voz, por la cara, por la forma de dirigir. Llega mucho. Qué suerte tenerte aquí. Así que muchas gracias, Nazaret. Te lo agradezco. Ha sido un placer verte.
Muchas gracias a todos por estar ahí, y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy, y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor.